Buenas tardes, queridas amigas y amigos del Instituto de Estudios Hispánicos de Canarias. Esta institución, en cuyo salón de actos se encuentran, en su sede principal de la calle Quintana, se estrenó en 1953, o sea que el año pasado, 2023, cumplió ya 70 años de historia. Así como el Instituto de Estudios Canarios, con sede en La Laguna, que es otra de las longevas e históricas instituciones culturales con que cuenta la isla de Tenerife y Canarias en general. Desde hace ya varios años, el Cabildo de Tenerife inició una andadura de financiar proyectos conjuntos entre instituciones de semejante naturaleza. Tal es el caso de las dos que hemos citado, entre ellas nosotros, la nuestra, pero también del Ateneo de La Laguna, de la Real Sociedad Económica de Amigos del País, las distintas reales academias culturales y científicas que hay en la isla, etc. Pues bien, desde el año 2019, hace ya cinco años, el Instituto de Estudios Canarios de La Laguna, conjuntamente con el Instituto de Estudios Hispánicos de Canarias, coorganizan un ciclo que se llama La Historia Revisada, que ya el título lo dice por sí mismo, ¿no? Es una revisión de las aportaciones históricas que ha habido hasta el momento. Ambas instituciones lo que quieren es dar continuidad a la labor de investigación y divulgación que vienen desarrollando desde hace décadas, desde su fundación. Lo que pasa es que, como acabamos de decir, con este ciclo, lo que se pretende es poner a disposición del público en general las investigaciones más recientes de un conjunto de investigadores que plantean innovaciones en los trabajos historiográficos. Y ese es el caso de hoy, que recuerdo va a ser la primera de las 4 conferencias de este ciclo que se van a dar en este ciclo este año. Una hoy y otra mañana en el Instituto de Estudios Hispánicos de Canarias y otras 2 conferencias finales, miércoles y jueves, en la sede del Instituto de Estudios Canarios en La Laguna. Damos la bienvenida, aparte de los que están físicamente con nosotros, a los que nos siguen en directo a través del canal streaming con que cuentan ambas instituciones, bien sea a través de Facebook o del propio canal YouTube de ambos institutos. Bueno, el conferenciante de hoy, que lo tengo a mi derecha, es Yaret Carballo Pérez. Yaret Carballo Pérez es doctor en Territorio y Sociedad con especialización en Arqueología por la Universidad de La Laguna, donde además de terminar su grado de Historia, se desarrolló el máster de Antropología Física y Forense. Él nos va a dar un enfoque de esta ciencia que se llama bioarqueología, que abarca la investigación de patrones de vida cotidiana en poblaciones antiguas, especialmente en contextos del norte de África, desde el Calcolítico hasta la época medieval. Ese ha sido un poco el objeto de su especialización. Ha publicado 22 artículos en revistas científicas y tiene experiencia en excavaciones de restos humanos en Egipto, en Marruecos, en Pompeya y en las propias Islas Canarias. Actualmente colabora como investigador en el estudio de poblaciones de la Nubia de la Edad del Bronce, que es un proyecto que conjuntamente abarca la Universidad de La Laguna con la Universidad de Leiden. Y también es colaborador en distintos proyectos arqueológicos canarios de la Universidad de La Laguna y del Museo y Parque Arqueológico de la Cueva Pintada. Bueno, pues la conferencia de hoy, cuyo título aparece ya en esta diapositiva que se está proyectando, se titula Diversidades aisladas y vidas conectadas, explorando la variabilidad de roles sociales en las poblaciones aborígenes canarias de las islas
occidentales, ¿no? Tenerife, La Palma, el Hierro, La Gomera, entre los siglos III y XVIII de nuestra era. Seguro que será muy interesante y damos las gracias a Yaret Carballo Pérez por haber aceptado la invitación tanto del Instituto de Estudios Hispánicos de Canarias como del Instituto de Estudios Canarios de La Laguna. Gracias, Yaret. Muchísimas gracias por la introducción y muchas gracias al Instituto de Estudios Hispánicos de Canarias como al Instituto de Estudios Canarios por la invitación y por la organización de esta jornada, y a ustedes por tomarse el tiempo en venir hoy esta tarde en vez de estarse dando un paseo, que también la tarde está muy agradable. Bueno, para mí es un absoluto placer estar hoy aquí, porque además es la primera vez que hablo en el Puerto de la Cruz y bueno, me voy a alejar un poco. ¿Se oye bien, no? Vale. Que para mí es un absoluto placer, decía, porque bueno, mi familia paterna es también portuense, así que para mí es un verdadero honor estar hoy aquí divulgando un poco de nuestra historia en esta ciudad con la que mantengo un vínculo tan estrecho. Bueno, el ciclo yo creo que tiene una gran idoneidad en su concepción de la historia revisada, ya que el trabajo que les presento hoy no es solo una exposición de parte de los resultados de mi tesis, que de por sí es ya una revisión de publicaciones previas junto con el estudio propio que hice, sino que además con esta vuelta que le doy me he puesto a revisar un poco los datos de mi tesis desde otra perspectiva, que es la que les presento hoy por primera vez en exclusiva, por así decirlo. Voy a ser muy pesado con el concepto de diversidad, pero yo creo que también es una perspectiva que es muy necesaria, no es nada nuevo, porque se lleva, digamos, insertando en los estudios de arqueología desde los 90, pero sí que es verdad que es importante estudiar, ya que normalmente la arqueología antes venía a centrarse en determinadas historias muy concretas y en determinados pueblos europeos muy concretos, y esto nos permite utilizar tanto las ciencias como las humanidades para darle voz no solo a poblaciones que a lo mejor no han sido tan exploradas, como es el caso, por ejemplo, de las aborígenes de Canarias, que si bien tienen muchísima importancia para nuestra identidad en nuestras islas, no suele tener tanta presencia en el panorama internacional, por así decirlo. Y ya dentro, digamos, del propio ámbito de Canarias, también es darle un poco de voz a algunos colectivos que no suelen permanecer tan presentes dentro de las narrativas históricas. Normalmente, pues lo que más se ha divulgado muchas veces tiene que ver con el ámbito de la conquista, ¿no? Se suele hablar mucho de las élites, de las partes militares, y sin embargo se suele dejar fuera de este enfoque a todas las mujeres, niños y personas de otros colectivos que quizás no se nombra tanto. Entonces, bueno, pues es una forma de utilizar metodologías completamente modernas para hablar de gente que ha permanecido en el olvido. Esto viene de un tipo de arqueología que se llama postprocesualismo. Básicamente, digamos que las arqueologías que se hacían entre finales del siglo XIX y sobre todo principios del XX se venían a centrar pues, en las preocupaciones de la gente que producían esas historias, que eran básicamente pues, burgueses y nobles, que lo que más le preocupaban pues, era básicamente las preguntas que les pueden aparecer en el trivial, que son batallas, pues, nombres de reyes, fechas históricas concretas. Y digamos que había otra parte de la historia que no permanecía tan la primera barrera. Luego se empezó a desarrollar otra historia que era, digamos, la arqueología más procesualista o más bien marxista, que también buscaba, de alguna forma, sobre todo a partir de la antropología, ver, digamos, las grandes tendencias de la historia, ¿no? Las grandes normas y las cosas comunes que tenían las poblaciones humanas. Lo que pasa es que, digamos, que todo este tipo de corrientes entran en crisis a partir de un determinado momento, sobre todo en los 60, con esos momentos, digamos, de revolución de los movimientos, de la teoría crítica, y se empieza a poner en cuestión esas grandes teorías históricas para empezar a darle un foco más micro, digamos, o sea, de ir a poblaciones de las que no se hablaba tanto, ¿no? Por ejemplo, de muchos pueblos indígenas de los que no se hablaba, desde una perspectiva un poco más bien decolonial, ¿no? De que esos propios pueblos contaran su historia, y aparecen muchas otras formas, digamos, de que se centraran no tanto en los hechos, sino por qué suceden, cómo suceden, y eso, digamos, darle un discurso sobre todo social y cultural, que es lo importante. Entonces, en el caso de la arqueología no es tanto el hacer un coleccionismo de objetos y enseñarlos, sino cómo esos objetos y esos cuerpos nos hablan del día a día de esas personas. Y eso es un poco lo que hace la arqueología de la vida cotidiana,
que básicamente nos enseña a partir de múltiples disciplinas que tienen que ver, pues, estudiar los restos vegetales, animales, los propios cuerpos humanos, las casas de esas personas, pues nos enseñan cómo era su día a día, ¿no? Casi siempre solemos ver esas grandes batallas, ¿no? Y esos grandes momentos, y esto nos enseña, pues al final, lo que más dejamos a nivel de huella material, porque toda nuestra basura que dejamos al final nos habla un poco sobre esa vida cotidiana. Y eso también lo podemos estudiar a partir de los restos humanos, ya que la forma en la que comemos o cómo trabajamos, digamos que deja una impronta diaria constantemente sobre nuestros huesos. Entonces, esto, junto con otros registros, como pueden ser pues, las herramientas que utilizaban, la cerámica, es decir, las vasijas o otro tipo de recipientes que utilizaban estas poblaciones, pues nos ayuda a hablar un poco sobre su cultura y su variabilidad, ¿no? Porque al final no era tanto el patrón general que nos enseñan muchas veces la historia tradicional, sino que varía mucho según las zonas, y eso es un poco de lo que les quiero hablar hoy. Esto tiene que ver también mucho con lo que son las prácticas sociales, que se han venido a estudiar sobre todo desde la sociología y la antropología moderna, y digamos que se mueven sobre todo entre dos grandes polos. Nosotros, digamos, como agentes sociales o agentes individuales, nos criamos, por así decirlo, en estructuras sociales. Esas estructuras, digamos, tienen unos procesos de socialización en el cual poco a poco, pues nuestra familia, en el colegio, vamos aprendiendo una serie de códigos y normas. Claro, ¿qué pasa? Que nosotros tenemos como seres humanos también una cierta capacidad de, con nuestras habilidades y costumbres, de innovar o cambiar aquellas normas que nos enseñan. Claro, eso todo depende de muchos otros factores, no depende tanto de que lo podamos hacer, porque sí, depende mucho del capital económico que tengamos, el dinero, de nuestro capital cultural, es decir, de la formación que hayamos adquirido, y también muchas veces del capital social, es decir, la red de personas que nosotros controlamos y entre las que nos movemos. Entonces, según los capitales que tengamos, podremos actuar fuera o dentro de esa sociedad en la que vivimos y que a veces pues, puede actuar de forma coercitiva. En este sentido se inserta muy bien lo que es la llamada arqueología de género, que viene un poco también de esa escuela postprocesualista, que en el caso mío es hiper necesario de estudiar porque distingue dos categorías principales. Una, el sexo, digamos, lo que es la parte biológica que heredamos y que contaré a continuación, y otro, digamos, que es el género entendido como constructo social y cultural. Esto lo que busca es, digamos, un marco conceptual o un marco teórico, por así decirlo, para evitar, digamos, que todas las narrativas vayan siempre hacia un lado que suele ser, digamos, lo que son los trabajos tanto masculinos o nociones, digamos, que vienen más por una academia en la que, digamos, que han primado pues ese tipo de narrativas más bien patriarcales, por así decirlo. Y nos da una oportunidad de darle voz a un colectivo de las mujeres que no ha estado tan presente, digamos, en el pasado, ha permanecido más bien silenciado. Esto lo que hace, digamos, lo que buscamos sobre todo es estudiar algo que no viene dado biológicamente, que es la identidad, sino que es algo que se construye, que muchas veces es verdad que a través de la arqueología no podemos saber cómo se sentían esas personas, pero sí que es verdad que nuestra identidad la expresamos de alguna forma culturalmente, a través del trabajo, a través de lo que comemos, incluso de la ropa que llevamos, los tatuajes, la decoración, los pendientes. Todo eso, digamos, que forma parte de nuestra identidad y que de alguna forma queda también reflejado en el registro arqueológico. Entonces, cuando nos encontramos, por ejemplo, con un muerto, digamos que es un punto de intersección entre lo que es el sexo biológico, que es, digamos, ese cadáver y esos huesos que quedan ahí, y otros, digamos, la impronta cultural que queda a través del género, que se puede adquirir a través de esos usos cotidianos que van modelando los huesos, o del propio registro que nos encontramos asociado a esa persona. Entonces, por un lado, tendríamos esos atributos que tienen que ver con el ADN, que lo podemos estudiar, y que, sobre todo en adultos, pues ya desarrollan, digamos, unas ciertas características hormonales que pueden ir asociadas a esas hormonas o no. Mientras que el género, pues como bien decía, pues se puede percibir a través de muchos tipos que pueden verse pues en mujeres, en hombres, en niños, o incluso en ciertas sociedades del pasado nos vemos que va más allá del sexo biológico y que incluso pueden existir más de dos géneros, por así decirlo.
Aquí tenemos casos que son un poco exagerados, pero que ilustran bastante bien lo que les estoy contando, que es que si bien una persona puede nacer con ciertos rasgos, ¿no? Por ejemplo, la pelvis, que es más típicamente abierta en las mujeres, aquí vemos rasgos de los huesos que tienen que ver más con el género, ¿no? Eso no es que hayan nacido así con esos rasgos, sino que los han adquirido a través de hábitos o imposiciones culturales que tienen que ver, por ejemplo, en el caso de China, con apretar el pie de una cierta forma para adquirir una estética determinada para las mujeres, o el hecho de que se les, digamos, comprima ciertas partes del cráneo para adquirir también esos caracteres estéticos y que dejan una huella, digamos, en lo que es los restos humanos. Yo en mi caso particular lo estudio a través de la actividad física, que bueno, esto no son cosas que se adquieran de un día a otro, de que vayas a nadar y de repente se te queden así los huesos, ¿no? Es algo que se adquiere pues muy poco a poco. Tenemos en primer lugar lo que son las inserciones musculares en el esqueleto humano. Aquí, por ejemplo, tenemos el caso de el músculo infraespinoso o del, digamos, el músculo braquial, que si lo sobreesforzamos a lo largo de toda nuestra vida, digamos que se va modificando de una forma que lo podemos percibir y, digamos, darle un cálculo. Esto, por ejemplo, también es la artrosis, que si bien se adquiere muchas veces con la edad, que a partir de los 25 años ya empiezan todos esos procesos degenerativos, si los encontramos en personas jóvenes, quiere decir que ha habido un sobreesfuerzo, porque se degenera todo ese tejido y de alguna forma, pues sobre todo se ve en este tipo de bordes que se generan en el hueso, en la superficie articular. Esto está muy relacionado con algunas enfermedades que también sufrimos en la columna vertebral, también es el caso de la espondiloartrosis o hernias discales o tantas otras, que tienen que ver con sobrecargas físicas que se producen derivadas de cargar objetos sobre el cuerpo. Y por último, también muy relacionadas con las primeras, no solo hay cambios, digamos, musculares en el propio hueso a través de la superficie, sino que, digamos, lo que es la parte intermedia del hueso se puede ver modificada por acciones musculares constantes y eso lo podemos calcular métricamente tomando medidas, como se puede ver a esta persona aquí en la imagen. Esto simplemente les explico el método para que vean que no me estoy inventando lo que les voy a contar después. Y es que según veamos la superficie del hueso, le otorgamos un grado numérico distinto. Por ejemplo, aquí tenemos el caso del músculo tríceps, que si vemos crecen como una especie de espolones, que a veces se pueden dar resultantes de lesiones o por utilizar ese músculo en el día a día. Y pues que se le asigna ese número en la propia base de datos. ¿Qué hago yo con toda esa información numérica? Pues luego con procesados estadísticos se pueden generar tablas y gráficos, que es lo que, digamos, se presenta luego en los artículos para darle, digamos, un fundamento científico y sobre todo lo que se suele jugar más es con algo muy importante que tiene que ver con lo que les contaba de la diversidad, por un lado con lo que es el promedio o la media y luego tenemos los valores de desviación estándar. Yo sé que esto iba sobre historia, se los prometo, pero es necesario remarcar, digamos, el método para que tengan en cuenta de por qué es la diferencia de los dos rasgos, ¿no? Por un lado, por ejemplo, el promedio nos habla de los patrones comunes de esta población. Por ejemplo, imaginemos que yo cojo dos poblaciones, una de la Orotava y otra del Puerto de la Cruz, y supongamos que la gente de la Orotava está haciendo labores muy intensas, pero todos están haciendo lo mismo. Eso me generaría una población con un promedio muy alto, pero con una desviación estándar muy baja, muy concentrada. Mientras que si, por ejemplo, supongamos que cojo la del Puerto de la Cruz y es una población que están haciendo labores muy diferentes, pero con menor intensidad, pues se me generaría un promedio mucho más bajo, pero con una desviación estándar mucho más alta. ¿Me siguen más o menos? Vale. Pues lo que nos ayuda a la desviación estándar, y es lo que les estoy presentando en esta presentación, es que la desviación estándar es un buen método para poder examinar la diversidad y la variabilidad en el pasado, ya que cuanto mayor, amplia sean los valores que yo estoy viendo, digamos, en este registro, nos está hablando de que hay una mayor variabilidad de comportamientos en estas poblaciones, ¿vale? Con lo cual, esto nos permite identificar si dentro de un grupo existen patrones anormales. Por ejemplo, una persona que esté actuando, por ejemplo, fuera de esa estructura, o una mujer que, por ejemplo, esté, digamos, comportándose de una forma que no suele ser típica de las mujeres del resto de su población.
esta es la parte un poco quizás más difícil de entender y por eso estoy siendo como más incisivo. Aquí ya viene un poco más la parte que les puede interesar más, que es, digamos, lo que viene a ser el caso de estudio al que lo he aplicado, que sería un poco lo que llamamos la arqueología insular, en este caso de las Islas Canarias, que es digamos, lo que es la arqueología de las islas, tiene bastante importancia, sobre todo en los 70, ya que, como ustedes bien saben, vivir en una isla nos define bastante como persona y a nivel identitario. Y pues las propias condiciones de periferia o de aislamiento que se pueden generar nos ayudan a utilizarlas como laboratorios de estudio para ver comportamientos diferentes a los que son en los continentes, que están mucho mejor conectados y que tienen pues otras características muy diferentes. En el caso de Canarias, además, es un caso bastante particular porque es el único archipiélago atlántico del norte de África que se puebla desde la antigüedad. Y por eso lo denominamos, siempre se ha solido utilizar tradicionalmente prehistórico, se le definía así por el tipo de registro material, pero lo más correcto sería definirlos como protohistóricos, ya que son poblaciones que, a pesar de no conocer bien del todo su escritura, sí que los conocemos a través de referencias escritas de otras poblaciones, como es el caso de referencias antiguas, digamos, de las fuentes clásicas, o de otras fuentes medievales que ya tienen que ver pues con todo ese proceso de conquista y colonización de las islas, ¿vale? Entonces, sabemos que el poblamiento de Canarias ha sido uno de los mayores sujetos de debate de nuestra historia. Esto se debe a que desde las propias fuentes clásicas, como por ejemplo de las primeras que tenemos de Plinio el Viejo, no hay referencias específicas sobre el origen de estas personas. De hecho, ni siquiera aparecen mencionados. Con lo cual se generan muchísimos debates, pues ya prácticamente, si bien la gente del siglo XV lo tenía más o menos claro, a partir del XIX empieza a emborronarse un poco la cosa. Hoy en día, pues gracias a la ciencia y a los múltiples debates que se generan en la academia, digamos que el consenso es que sabemos que estas poblaciones proceden del norte de África, rechazándose pues algunas teorías pseudocientíficas un poco alocadas que relacionaban pues a Canarias con Egipto, con los pueblos germánicos, o incluso los ponían en medio de unas supuestas rutas atlánticas con Sudamérica y con las poblaciones precolombinas. Esto lo fundamentamos en base a múltiples evidencias. Entre ellos tenemos lo que es la escritura líbico-bereber, que aparece en muchísimas estaciones de grabados rupestres de las islas y que se insertan en unas migraciones muy concretas que están muy bien trazadas por estudios que ya se llevan realizando desde hace tiempo, pero que gracias a las investigaciones de Irma Mora se han retomado los últimos años, y sabemos sobre todo que hay un líbico meridional que surge en esta zona de Túnez prácticamente a partir del siglo II, sobre todo en lo que vienen siendo en el ámbito rupestre, y que por las migraciones que se producen a través de la ruta de los lagos salados y luego posteriormente conectan con el Atlas, y es sobre todo en esta zona en la que encontramos un tipo de escritura que es el líbico meridional, el líbico occidental, que es el que se relaciona más con los grabados que aparecen en las Islas Canarias, con lo cual tienen que ser mínimo posteriores a estas fechas. Luego tenemos la evidencia del ADN, que todos los marcadores que aparecen, digamos, de los cuerpos analizados son norteafricanos. Parece que pudieron llegar en colonizaciones distintas, ya que parece que las islas orientales, digamos, que son poblaciones norteafricanas que pueden estar un poco más tener un poco más de relación con el ámbito, digamos, europeo, o sea, que fueran más del norte quizás, mientras que las islas occidentales, las orientales son las que están más relacionadas con el norte, digamos, de Marruecos y toda esa zona, mientras que las occidentales parece que están más relacionadas con lo que son, digamos, gente más pura, digamos, del norte de África, o sea, más del sur, por así decirlo. Y esto además viene refutado por muchas otras evidencias, como por ejemplo lo que son las vinculaciones arqueológicas y antropológicas, que entre islas vemos muchas diferencias en la cultura material, pero que a su vez parece tener un sustrato base en lo que son las culturas amazigues del norte de África, como puede ser pues la cerámica de Gran Canaria, que tiene, digamos, algunas similitudes con las de Argelia, por ejemplo. Y esto también se ha podido ver en las propias especies animales y vegetales.
Por lo tanto, todo o la mayor parte de evidencias que conocemos, incluido de las dataciones que sabemos bien que son de vida corta, nos parece apuntar de que el poblamiento de Canarias tuvo que ser entre los siglos I y IV, después de nuestra era común, por poblaciones amasigues del norte de África, que todos compartían una cultura material y unas especies base, digamos, pero que tanto por ser de colonizaciones distintas como por el propio proceso de aislamiento que se produce por causas desconocidas, empiezan a desarrollar cada una sus propios comportamientos. Por ejemplo, tenemos el caso de los guanches de Tenerife, que bueno, su nombre viene del propio etnónimo de la isla, los Chinet, que lo han relacionado con la tribu libia, aunque está un poco alejada, los Chiniti, que están en el sur de Túnez. La población que hubo en la conquista en Tenerife más o menos se calcula que fueran unos 15.000 y 25.000 personas, que bueno, las fuentes escritas hablan de que tenían que haber algunas diferencias físicas notables entre las gentes del sur y las gentes del norte, y lo que sí que era un rasgo común es que casi todas las estructuras sociales estaban basadas en las familias extensas, que eso es algo bastante común en las poblaciones antiguas, y se dedicaban sobre todo fórmulas matrimoniales en las que un hombre podía compartir una o más mujeres, y esto, digamos, que se contraponía, el intercambio de mujeres entre comunidades, a lo que eran las zonas, digamos, los estratos más altos, es decir, las familias de los menseyes, que practicaban lo que se llamaba la endogamia del linaje, que era básicamente pues relacionarse entre miembros de la propia familia para mantener un poco por la vía materna el propio linaje familiar y no mezclarse con el de las gentes comunes. Sabemos que con la conquista castellana la mayor parte de estos modos de vida y de estructuras se vienen a ver destruidos, pero los que eran de linajes altos, muchos de ellos se vienen a integrar, sobre todo en los núcleos urbanos, pues con las familias castellanas, y otras comunidades se mantienen marginalizadas, pues tanto en las zonas rurales como en lo que es la alta montaña. El mundo del trabajo indígena sobre todo está marcado por una ganadería que migraba pues desde la costa hasta las zonas de alta montaña en verano y viceversa en las épocas de invierno, y predominaban pues las especies que ya conocemos, el cochino negro, la cabra o la oveja de pelo liso. La dieta sobre todo pues tenía que ser una base de este tipo de ganado, pero sobre todo tenía que tener una gran importancia lo que era la recolección tanto de especies vegetales, de plantas, como de la pesca y el marisqueo. Sabemos que existía la agricultura de muchas especies como pueden ser el trigo, la cebada, los guisantes, pero tenía que ser en un aporte mucho más bajo, ¿vale? Luego todo esto lo trabajaban con su propia tecnología lítica a la que se tuvieron que adaptar, utilizando pues rocas volcánicas como el basalto o la obsidiana, y vivían sobre todo en cuevas en las zonas de barranco o en cabañas en las zonas en las que eran más de medianías llanas. En este caso, sobre todo he tomado individuos que provienen del Barranco del Agua de Dios, en Tegueste, uno de los enclaves más conocidos, y también de las Cañadas del Teide, que muchos de estos restos los hemos retomado de las últimas intervenciones que hemos hecho en algunas de estas cuevas funerarias de la alta montaña. Y actualmente, pues en el Barranco del Agua de Dios, que también se ha estudiado el registro a partir de la colección que está en el Cabrera Pinto, pero se están haciendo en este curso una serie de investigaciones en la Cueva de los Cabezazos, que es uno de los espacios de hábitat más conocidos de esta población. Luego tenemos el caso de la isla de La Gomera. En este caso, pues como ya la conocemos bien, se caracteriza por barrancos muy profundos que ascienden hacia una plataforma de grandes bosques de laurisilva y que viene a estar poblada a partir del siglo I, como mínimo, con una población que no era tan alta como la de Tenerife, unos 2.500, 3.000 habitantes, y que según las descripciones, pues parece que los hablan como unas personas muy ágiles y con mucha fuerza. Al contrario que Tenerife, parece que la sociedad aquí era ligeramente algo menos jerarquizada, aunque predominaba sobre todo pues una serie de jefaturas masculinas que estaban divididas en 4 segmentos, de los cuales la parte digamos que interactuaban entre sí a partir de estrategias, digamos, matrimoniales, y lo mismo con lo que era la parte de los dos bandos del oeste.
Esto al menos para los momentos de la conquista, claro. Y luego en el caso de La Gomera pues tenemos características muy similares a las de Tenerife, para tampoco enrollarme mucho, pero sí que es verdad que la movilidad se genera a través de unos senderos que sobre todo eran por los interfluvios de los barrancos, por los cuales se ascendía hasta la parte alta, y se ve que la mayor parte de enclaves estables estarían en la zona suroeste de la isla, por así decirlo. Y en este caso sí que nos encontramos una mayor presencia en esa zona de cabañas, y lo curioso es que a nivel funerario vemos una mezcla, digamos, de ritos que no aparecen en Tenerife, que tienen que ver sobre todo con la posición del cadáver. En este caso, la muestra está mucho más repartida, en torno a 40 yacimientos alrededor de toda la isla, más o menos, y que vienen estando en cuevas funerarias, sobre todo en grandes riscos, aunque hay algunos casos, como es el caso del acceso del Pescante de Vallehermoso, en el cual se encontraron una veintena de cuerpos, algunos de los cuales estaban en depósito primario, o sea, no estaban entremezclados como ven aquí, sino que los cuerpos más o menos aparecían escasamente removidos. Y luego, por último, no he incluido a La Palma por múltiples problemas que hubieron entre la pandemia, volcanes y demás vicisitudes institucionales, así que es la única que he dejado de las islas occidentales fuera. No tengo nada en contra de La Palma ni de los palmeros, es más, me hubiera gustado incluirla. Y en este caso tenemos El Hierro, que ya sabemos que es la más pequeñita y la más reciente, que se ve definida sobre todo su orografía por una cordillera que divide la isla en dos, entre una plataforma y la zona del Golfo, de frontera. Está poblada, al menos que sepamos, desde el siglo IV, y esta gente vivía pues muy parecido que en La Gomera y en Tenerife, aunque en este caso habría una sola jefatura con menores diferencias sociales, y cuyo estatus social sobre todo se basaría en la posesión del ganado o de la cebada, aunque sabemos que de alguna forma, digamos que la agricultura jugaba un papel menos importante. Aquí, al haber menos jerarquías sociales, se ve que sobre todo lo que se propone es que habría desigualdades de género mucho más marcadas que en el resto de las islas. Y en este caso, pues, como ya decía, la agricultura era muy incipiente y la cerámica era mucho más homogénea que en el resto de las islas, y tendría también mucha importancia lo que era la pesca, el marisqueo y la recolección vegetal, porque habría una escasez general de recursos, ¿vale? De aquí, en este caso, si bien es solo utilizado un yacimiento, que es el de la Punta Azul, sí que es verdad que es una muestra mucho más alta, que son 162 individuos, para que digamos esté un poco más compensada. Bueno, yendo un poco a la comparación entre islas, tampoco me voy a meter mucho en gráficos, pero para que vean que tampoco me lo estoy inventando, sí que es verdad que destacan que hay bastantes diferencias entre islas. Si bien El Hierro es donde mayor intensidad hay a nivel de trabajo, sobre todo con los brazos, parece que la isla que tiene mayores niveles de variedad de datos es sobre todo La Gomera, en comparación con El Hierro y Tenerife. Y incluso dentro de la propia isla vemos diferencias regionales, ¿no? Entre, por ejemplo, Tegueste y el Teide, o también entre el este y el oeste de La Gomera, agrupando un poco los yacimientos, por así decirlo. Con lo cual, lo que quiero reflejar es que por mucho se nos muestre la arqueología de Canarias, sobre todo la parte precolonial, como una cosa así homogénea del mundo guanche, en realidad hay que entenderlo como que no solo cada isla era un mundo distinto a nivel de cultura material y a nivel de comportamiento, sino que incluso dentro de la propia isla, digamos que había variaciones muy fuertes, tanto de comportamiento como de movilidad. Por ejemplo, en La Gomera vemos que es donde mayor variedad de comportamientos habían, lo cual nos está hablando de que hay una alta diversidad, pues seguramente tanto de roles sociales y de trabajos, aunque esto también puede estar relacionado con que la muestra, digamos, hay muchísimos yacimientos, con lo cual estoy teniendo la inclusión de gente de zonas muy variadas. En el caso del Hierro, vemos que los valores están más concentrados y son más altos, con lo cual podemos decir que esta comunidad de la Punta Azul, en la antigua isla de Sero, pues la mayor parte estaban realizando actividades muy intensas, pero la mayor parte estaban realizando el mismo tipo de tareas, ¿no? En el caso de Tenerife es muy interesante porque siempre planteamos como que la gente de las cañadas del Teide se planteaba
que tenían que ser todos pastores, pero sin embargo, en este caso, estamos viendo que la gente de las Cañadas del Teide está realizando actividades de menor movilidad, pero que son más diversas, mientras que la gente de Tegueste parece que está realizando labores de recolección y de pastoreo mucho más intensas en comparación con el resto de poblaciones guanches, digamos. Esto tiene que ver seguramente con la propia organización del trabajo, de cómo se organizan esta gente, de que en Tegueste pues, estuvieran enfocados a otros trabajos muy distintos y muy concretos, mientras que los de las Cañadas pues, fueran actividades estacionales de poblaciones que venían de distintas partes de la isla. Y esto también lo sabemos porque la dieta y la propia genética nos están indicando que esta gente viene de partes muy diferentes de la isla, lo cual nos puede estar indicando de por qué hay mayor diversidad o variabilidad de trabajos en esta zona, digamos, de las Cañadas. Claro, tiene lógica porque es una zona que no se puede habitar de forma estable en invierno. Y bueno, otra cosa interesante que nos habla la actividad física es comparando, digamos, hacia dónde tiende la simetría, es decir, si están realizando trabajos más bien con la derecha o con la izquierda. Por tendencias de la propia genética y del cerebro humano, hay una mayoría de individuos que suelen ser más diestros. Yo en mi caso no, porque soy zurdo, pero la mayor parte de la gente, por ejemplo, de mi clase, pues eran diestros. Entonces, normalmente, cuando comparamos datos, la mayor parte de individuos tienden hacia la derecha. ¿Qué pasa? Que cuando vemos una comunidad cuyos datos son, digamos, equilibrados entre la derecha o la izquierda, o tienden ligeramente hacia la izquierda, es porque están realizando la mayor parte de sus trabajos con ambas manos. Esto se puede interpretar, por un lado, o en actividades agrícolas, que suelen utilizar los dos brazos para arar o para hacer otro tipo de actividades, o bien que están realizando tareas muy diversas para los cuales, pues, de artesanía o demás cosas que requieren de ambas manos, como es el caso de trabajos textiles, elaboración de cerámica o muchas otras labores. Entonces, esto nos está hablando de que las poblaciones aborígenes de Canarias están realizando labores muy variables, sobre todo en el caso de la isla de Tenerife, que puede ser que también tenga que ver con que sea la isla en la que había mayor impacto de la agricultura en comparación con La Gomera y El Hierro, que aquí no lo vemos tan frecuente. Y luego, si nos fijamos en los músculos y en las articulaciones de las piernas, nos está hablando de que, o sea, si bien casi toda la población era altamente móvil, no todo el mundo se estaba desplazando todo el día. Vemos desde unas pocas personas que eran más bien sedentarios hasta un conjunto de personas que tenían una alta movilidad, ¿no? Vemos perfiles muy diversos. Esto tiene que ver, de nuevo, con la propia organización de lo que es el mundo de la recolección y del pastoreo, que es que no hace falta que toda la comunidad esté participando, ¿no? No todos los guanches, ni todos los bimbaches, ni todos los gomeros eran pastores, sino que había mucha gente que seguramente se quedara en el poblado realizando otro tipo de actividades o otro tipo de cuestiones. Entonces, lo que vemos a partir de la etnografía y de la antropología es que, por ejemplo, la familia de los pastores, cuando toca desplazarse estacionalmente, se mueven todos. Y en realidad el pastoreo no es una actividad que requiera de excesivos desplazamientos en el día a día, sino que con un margen de unos 6 u 8 kilómetros diarios, según la época, pues más o menos se puede mantener perfectamente al ganado, y que incluso se habla de que también la posibilidad de que hubiera una participación por parte de los niños y de las mujeres del poblado. Entonces, esto no solo hay que interpretarlo en el marco de las estrategias pastoriles de los guanches y de otras poblaciones, sino de otro tipo de estrategias, como es, por ejemplo, el caso de la recolección de plantas, que sabemos que los poblados se solían poner en las zonas de medianía, igual que las fundaciones de nuestros cascos antiguos, lo cual tiene una lógica porque es un punto intermedio entre la explotación de recursos del mar y de los recursos, digamos, de la montaña y de los bosques, con lo cual, si pones el poblado ahí, tienes, digamos, un margen, digamos, de movilidad más cercano para tanto lo que es ir a recolectar a la costa como a la parte, digamos, de las plantas. Y por último, también habría que hablar de una parte, digamos, de la población que yo tengo en esta muestra, que son la gente de las Cañadas del Teide. Y es que sabemos
que en determinada época surge una especialización de lo que es tanto el trabajo de la obsidiana como de la elaboración de los molinos rotatorios, que son de un tipo de piedra llamada basalto vacuolar, y que se empiezan a distribuir a lo largo de toda la isla de Tenerife. Entonces, eso puede también generar una cierta movilidad hacia toda la población. Y si miramos el tema de no solo hay variaciones geográficas, sino que también hay unas fuertes variaciones temporales, que es una línea que estamos empezando, digamos, a desarrollar en Tenerife, porque, claro, es que son 15 siglos desde prácticamente que se puebla la isla hasta que finaliza la conquista de Canarias, ¿no? Entonces son un mogollón de tiempo en el cual se pueden dar cambios que nosotros no los percibimos a nivel de la cultura material, la cerámica u otros elementos, pero que estudiando sus huesos estamos empezando a ver ciertos cambios sutiles. Y claro, hay que mirarlo en cada una de las islas de forma diferente. Por ejemplo, vemos que los niveles de desviación estándar más o menos se mantienen constantes desde que llegan a las islas en el siglo II, III, hasta el siglo XII. Y a partir de ahí se empiezan a reducir, digamos, esos niveles de desviación estándar. Sobre todo esto donde más se ve es en el caso de la isla de Tenerife, mientras que en el caso de La Gomera parece que se mantienen un poco más estables. Esto nos está hablando al final pues de la propia evolución histórica, ¿no? Y de que al final hay una diversidad adaptativa completa al propio proceso de cada una de las islas, ¿no? Al final la sociedad que se desarrolla en Gran Canaria, que llegan los propios conquistadores y ven una sociedad protoestatal, prácticamente que tienen sus graneros y que es muy agrícola, a la que sucede en el caso de Tenerife, La Gomera o El Hierro, que son mucho más pastoralistas, ¿no? Sabemos por los datos que tenemos disponibles hasta ahora que la primera colonización tuvo que ser un proceso muy intenso y muy difícil que generó pues, una amplia variabilidad de roles o de tareas que eran necesarias para mantener la subsistencia de la comunidad en unos momentos en los que pues, había que acostumbrarse a un paisaje muy distinto, ¿no? Y que sobre todo vemos que esta gente se está apoyando en una dieta mixta, que están comiendo recursos tanto de la costa como recursos, digamos, del interior. A partir, digamos, del siglo XI vemos una serie de cambios de comportamiento. Esto seguramente se deba a que se acostumbran mejor a la isla, empiezan a desarrollar mejor la agricultura, pero ¿qué pasa? Que sobre todo ya a partir del siglo XIII y XIV, cuando ya empiezan las primeras, digamos, racias de esclavos, ¿no? De gente que viene buscando esclavos indígenas y con el posterior proceso de conquista, toda esta vida cotidiana que tenían se desestructura y, por ejemplo, en el caso de Tenerife estamos viendo claramente que se reducen el número de trabajos que habían, ¿no? De toda esa gran variedad de trabajos que están realizando, de alguna forma se comprimen alguno más. Mientras que en la isla de La Gomera se ve que se desestructura la sociedad, pero en su lugar lo que hacen es retomar, digamos, ese pastoreo intenso que habían estado, o esa movilidad de recolectora que habían estado realizando en los primeros siglos de cuando llegaron a la isla. Luego, a nivel de edad, dividiéndolo, digamos, entre los individuos que podemos identificar que son más jóvenes, de adultos de edad media o adultos más bien, digamos, maduros de a partir de los 40 años, es que vemos algo que es perfectamente lógico, que es un incremento general de los valores a medida que se avanza en los grupos de edad, lo cual tiene que ver, por un lado, con la propia degeneración, ¿no? De que nos volvemos mayores, pues peor es la artrosis, peor son las patologías, ¿no? Y todo esto. Pero sí que es verdad que es curioso que el grupo que mayor diversidad de datos, digamos, o mayor variabilidad de datos, son los adultos de edad media, por encima de los maduros y de los jóvenes. Esto habría que entenderlo no solo por cuestiones fisiológicas, sino también de decisiones culturales. Los jóvenes, lo curioso es que vemos que prácticamente desde los 16 años se están integrando en la comunidad, sobre todo con tareas que tienen que ver más bien con manufacturas, con artesanías, y menos con lo que es, digamos, la movilidad que puede ser tanto de la recolección como del pastoreo, ¿no? Que seguramente ese proceso de aprendizaje de los jóvenes aborígenes viene dado por, primero, aprender una serie de trabajos manuales antes de integrarse a la vida adulta, que parece que esa propia comunidad adulta es la que está realizando
la mayor parte de no solo los trabajos más intensos, sino de la mayor variedad de trabajos que nos encontramos. Sin embargo, una cosa muy curiosa que sucede es con el caso de los individuos de edad madura y sobre todo de las mujeres. Que esto lo sabemos sobre todo no solo a nivel de evidencia osteológica, sino que las fuentes escritas nos hablan de una cierta consideración social hacia las mujeres mayores, las cuales se encargarían de enseñar a las mujeres más jóvenes, no solo pues, a través de la propia enseñanza normal, sino a través del castigo físico, que esto también lo vemos reflejado en sus propios huesos. Con lo cual aquí veríamos una cierta diversidad cultural en la cual digamos que se mezclan tanto lo que es la edad como el propio género de estas personas. Y luego ya, por último, comparando las diferencias por sexo, vemos que en general las mujeres tienen una mayor concentración de valores, es decir, una menor variabilidad. Mientras que los hombres pues, mantienen una mayor variabilidad en general, salvo en la patología vertebral, que parece que las mujeres es las que están realizando actividades más intensas con esta parte de su cuerpo y de forma más variable. Sin embargo, aunque esto se los exponga así grosso modo, hay muchas diferencias a nivel regional, como pueden ver aquí, que los valores, por ejemplo, del Teide son muy diferentes a los de Tegueste, en los cuales digamos que hay unas diferencias de género enormes en las cuales las mujeres están practicando un cierto tipo de actividades en un sitio y en Tegueste están realizando actividades muy diferentes, ¿no? Entonces no podemos asimilar simplemente a son los hombres los que realizan el pastoreo siempre y las mujeres las que realizan las actividades manuales, como se nos suele enseñar a veces en los libros de texto, sino que también existen hombres que seguramente estén realizando también actividades artesanales en su día a día y mujeres que probablemente estén dedicándose al pastoreo. Esto lo sabemos también a través de la etnografía porque, por ejemplo, en el Rif, las tribus bereberes de la zona del Rif, por ejemplo, actualmente se les enseña desde pequeña a las niñas como son las tareas pastoriles, y esto pasa lo mismo también en la zona del Atlas. Sin embargo, en general vemos que las mujeres tienden a realizar trabajos mucho más restringidos, con lo cual debe de haber un cierto control, por así decirlo, de los trabajos que están realizando. No obstante, cabe señalar de que hay unas ciertas actividades en las cuales participan los dos géneros. Esto puede tener que ver con la recolección, sobre todo de lo que son las materias primas, para elaborar las cosas, como por ejemplo el junco o las arcillas o lo que son las rocas, ¿no? Y también algo que se conoce muy bien, que aparece por las fuentes escritas, es que tanto los hombres como las mujeres se lanzaban digamos, a nado para participar de lo que es el marisqueo y la pesca en las zonas de costa. No obstante, como decía antes, quiero hacer hincapié en que hay una diversidad regional muy profunda en el que, por ejemplo, parece que en las cañadas del Teide son las mujeres las que están haciendo las labores recolectoras o pastoriles, mientras que los hombres son los que están encargándose de lo que son los trabajos manuales, seguramente, de la explotación de la obsidiana y del basalto. Mientras que en Tegueste vemos la situación a la inversa, son las mujeres las que están realizando actividades artesanales, mientras que los hombres son los que están haciendo más bien lo que son las labores pastoriles o de recolección. No obstante, hay que insertar todas estas evidencias en un discurso mucho más amplio, y no se preocupen que ya estoy acabando, que es que esto viene, digamos, de un marco de desigualdades de géneros que no solo se evidencia a través de que estas mujeres estén realizando actividades mucho más constreñidas, sino que vemos que, digamos, se les fuerza de alguna forma o tienen un acceso diferencial o su sociedad, digamos, que elegía quiénes comían qué. Es decir, a partir del destete, a los hombres se les alimentaba mejor con carne, mientras que las mujeres no recibían tanta atención alimenticia. Esto que generaba que las mujeres sufrían periodos de estrés nutricional mucho más frecuente que los hombres, que además esto ponía en peligro sus propias vidas, ya que cuando llegaba, sobre todo el momento del parto, pues vemos un nivel de mortalidad, no solo femenina, sino también una mortalidad infantil mucho más alta. Y por último, si bien normalmente vemos un mayor tipo de heridas de violencia que son frontales, que tienen que ver con enfrentamientos
bélicos, pónganse muy entre comillas, las mujeres reciben un tipo de violencia que tiene que ver con la parte lateral de la cabeza, que normalmente aparecen a nivel forense, más bien en casos, digamos, de violencia doméstica o incluso de violencia entre mujeres a partir de comparaciones con muchas otras partes del mundo. Con lo cual, a pesar de que las mujeres tenían una importancia tan amplia, ¿no?, en las propias actividades económicas y también, como sabemos, en la instrucción o en la socialización de los niños, o sea, se encargaban de las labores tanto productoras como reproductoras, sin embargo, tenían un rol social mucho más constreñido y que repercutía además en su propia salud y que ponía de alguna forma en riesgo su propia vida. Con lo cual es importante, digamos, tener todo este tipo de cuestiones en cuenta a la hora de interpretar los datos. A modo de conclusión, simplemente quiero recalcar de que, bueno, poner el foco en la diversidad en arqueología nos permite, como decía al principio, darle un poquito más de voz a aquellas personas o grupos que han permanecido más marginados, ¿no?, y que nos aporta una visión mucho más completa e inclusiva de cómo era la visión cotidiana del pasado, ¿no? Lo que buscamos es que se reconozca a todo el conjunto de personas que generaron esa sociedad que tenemos hoy en día y no solo, digamos, estar hablando siempre de los clásicos Menceyes y de la historia de las élites, ¿no?, sino hablar un poco más allá. Y, digamos, poner las perspectivas de género también no solo nos ayuda a cuestionar las narrativas que se ponían en el pasado desde una perspectiva mucho más masculina, sino generar espacios, digamos, de discusión en el que darles muchísima más importancia a la mujer en su rol, digamos, generador dentro de las sociedades, ¿no? Entonces no solo nos ayuda a visibilizar a las personas que se salían fuera de la norma, sino a construir, digamos, una sociedad que se base más en la tolerancia y en la diversidad y en la empatía en unos momentos en los que además a nivel institucional cada vez se está poniendo más a riesgo. Así que nada, muchísimas gracias por escucharme este ratito y quedo a disposición de las preguntas que puedan tener. No muerdo, ¿eh? Y si no, no pasa nada. Gracias por esta exposición. Yo creo que hemos aprendido mucho hoy. Vamos a romper el hielo. Se agradece. Cuando hablas de los molinos, se entiende que son molinos para el grano. Y esa situación, y supongo que será lo que hoy llamamos gofio, ¿no?, lo que hacían estas personas, ¿no? ¿Ese tipo de alimentación era lo mismo en la zona de las Cañadas que en la zona de Tegueste? ¿O se iba de un sitio a otro o se cultivaba arriba? Porque arriba con el clima, como tú has dicho, será mucho más difícil para los cereales que en la parte de Tegueste, ¿no? No sé si eso eran sociedades que creo de entenderte también, que en las Cañadas no era una sociedad que permanecía en las Cañadas, sino que iban de distintos lugares de la isla, ¿no? Sí. De esos 7 mencellatos que habían, o 9 mencellatos que habían en la isla, ¿no? No sé si eso en distintas sociedades pues habían diferentes tipos de alimentación o es un alimento fundamental en todas ellas, ¿no? El mismo alimento. Hablas de recolectar pescado, pues elementos del mar, ¿no? Sí, no, muy buena pregunta. No me dio tiempo de explicar esa parte, pero sí que es verdad que lo que estaba refiriéndome de las Cañadas, esos molinos son, bueno, prácticamente o únicamente a nivel productivo, o sea, se elaboraban allá arriba. Al menos lo que se plantea es que las primeras fases de extracción de la roca, esto todo viene de una serie de investigaciones que hemos desarrollado, sobre todo Matilde Arnay, mi directora de tesis, que ha venido desarrollando las Cañadas del Teide, y que tiene que ver con el proceso de fabricación de estos molinos. Se han detectado una serie de canteras taller que tienen asociados una serie de espacios de hábitat y estas poblaciones, sobre todo a partir del siglo XI, se dedicarían a la explotación de estas rocas para manufacturarlas y luego de ahí no es que las utilizaran, que a lo mejor las podrían utilizar puntualmente, porque evidentemente en las Cañadas del Teide los meses de invierno no se podían quedar a vivir ahí. Entonces, que lo que habría es una distribución porque han hecho análisis de molinos, digamos, de muchas partes de la isla y parece que la mayor parte de esos molinos vienen de esas canteras taller.
con lo cual habría una distribución de esos molinos y que sería efectivamente para aquellas personas que vivían más en las zonas de medianía, que era la mayor concentración de población, como por ejemplo Tegueste, aunque Tegueste tampoco es que sea muy medianía, pero entiéndase que es precisamente para comunidades, digamos, que vivían de forma más estable y que, digamos, que ahí es donde sí que se cultivaría, digamos, esta horticultura pues de cebada, trigo, guisantes, habas y demás. He contestado todo, se me ha quedado algo en el tintero. Gracias. Sí, es que, bueno, esto siempre tiene que ver con muchos problemas de muestra, ¿no? Al final, por desgracia, Tenerife es la que se me ha quedado, digamos, peor representada. Sí que es verdad que he tirado de muchos estudios que ya se han hecho, muy parecidos a mi línea de investigación, una publicación de 2005 de María Concepción Esteves, que estudió todas las colecciones del MUNA, del Museo de la Naturaleza y Arqueología. Sí que es verdad que es un estudio mucho más antiguo, las metodologías no son tan recientes. Yo lo que no quise es repetir otra vez de estudiar los mismos huesos, sino estudiar otras colecciones distintas. En este caso se plantea efectivamente de que las poblaciones del sur de Tenerife debían de tener una movilidad mucho más alta que las del norte y que parece que incluso a nivel de estatura la gente del norte tendría un hábitat un poco más estable y seguramente tendrían una mejor salud, ya que se ve una estatura un poco más amplia. Y que las mujeres se ve que tenían incluso un poco de mejor estatus, es lo que se está planteando. Pero bueno, un poco el discurso de esta mujer era más, porque es bióloga, entonces ella lo lee más desde un tema ambiental, no tanto desde un discurso cultural. ¿Cuál es el qué? Perdón, Ah, sí, sí, sí. Sí, no, evidentemente hay un problema con la gestión del patrimonio arqueológico en la isla de Tenerife y esto no es ninguna acusación al Cabildo, ni mucho menos, porque también asumimos todos los arqueólogos parte de nuestra responsabilidad, pero sí que es verdad que se diferencia respecto a otras islas, ¿no? Como Gran Canaria, que sí que creo que está muy bien cuidado, pero hay una serie de yacimientos, por ejemplo, lo que es la parte de grabados rupestres tiene una facilidad, digamos, de estar protegido, pero es que incluso con aquellos yacimientos que se declaran bien de interés cultural, están muy degradados o entra la gente con basura, entonces aquí la mayor actividad que se puede hacer sobre todo es concienciación desde las instituciones y desde los colegios a que es un patrimonio que hay que cuidar y no solo el patrimonio indígena, porque hay veces que parece que preocupa un poco más la parte prehispánica, sino yo creo que uno de los que se está quedando más abandonado a nivel arquitectónico, sobre todo el patrimonio etnográfico posterior a la conquista y también muchas casas por ahí de arquitectura tradicional que están quedando abandonadas. Entonces, entender nuestro patrimonio y nuestra herencia desde un punto de vista más integrador y cohesionador, ¿no? Que no solo importe el patrimonio indígena, sino también el que hemos heredado de nuestras familias más recientes, por así decirlo, ¿no? Pero sí, evidentemente hay muchos yacimientos que están desprotegidos y que si se ve eso, lo mejor que se puede hacer es denunciar si se ve a alguien que esté expoliando o lo que sea, se llama a la Guardia Civil, que es quien tiene las competencias, o al Cabildo. La idea de la geografía de los años 70, de que los aborígenes canarios estaban un poco de espaldas al mar. Sí, representaban las latas de una cosa, pero incluso que no sabían mucho nadar. Yo os pedí desde la segunda. Podría haber algunos nadadores incluso buceadores. Por ejemplo, bueno, claro, esto depende de para qué isla lo apliquemos. Todavía en Tenerife me parece que no se ha hecho ese estudio concreto, pero hay un tipo de marcador que se llaman las exostosis auriculares, que se debe por el contacto constante con agua fría. Se producen como unos sobrecrecimientos en el interior del oído, digamos. Y eso suele ser normal en poblaciones que son buceadores o nadadores. Y eso sobre todo se ve en Gran Canaria en los yacimientos que son de costa. Es decir, que sí que había un contacto constante con el agua. Aquí seguramente pasará lo mismo, ya que sobre todo en lo que son las fechas más tempranas de lo que es la historia
indígena, aparece un porcentaje bastante alto de dieta marina. Entonces tenía que ser gente que estaba mucho en la costa, y además conocemos muchísimos concheros que hay pues por todas zonas de la isla, algunos de los más conocidos, por ejemplo, en Buenavista del Norte, que tienen una alta densidad de un tipo de explotación estacional de esta gente que iba a una época del año, explotaba esos recursos, se los llevaba a sus poblados y los consumía, porque es lógico que si vives en una isla, pues tiendes a buscar todos los recursos posibles, ¿no? Especialmente si estás aislado. Buenas tardes. Primero felicitarte por tu trabajo y por tu tesis. Soy Carmen Machado, soy arqueóloga también, antropóloga. Bueno, yo el primer punto, al hablar de, sin entrar en polémica, de la colonización del archipiélago, das por sentado o aceptas lo que la mayoría de la nueva generación de arqueólogos aceptan, que es a partir la colonización del siglo I al IV. Pero existen dataciones anteriores. Yo, evidentemente, dice dataciones limpias, dataciones que no están limpias, pero cada vez hay nuevas series de dataciones, sobre todo en Lanzarote. Entonces, pienso que la mayoría de las personas que no trabajamos en arqueología, pues también deberían conocer esos datos. Simplemente conocerlos, ya el hecho de que haya muchas más dataciones que concuerden dentro del siglo I al IV no implica necesariamente que no hubiera algo anterior. De hecho, por ejemplo, Farrugia, Carmen del Arco y otros catedráticos de Las Palmas pues mantienen esas dataciones. Yo no entro en eso, yo solamente quiero puntualizar que existen y están ahí, incluso en Tenerife, aunque pueden ser más controvertidas porque fueron las excavaciones que se realizaron en Icó de los Vinos, y entonces hay más polémica, o incluso en Tegueste. Al hablar de Tegueste me refiero, insististe mucho en la diferencia entre las cañadas, los datos de las cañadas y de Tegueste. A mí me gustaría saber, sé que es complicado, pero es que ¿qué número de muestras han estudiado? Porque son muy distintos el número de muestras. Entonces, las conclusiones a las que puedas llegar también depende de eso. Y del número de muestras, los individuos, el número de individuos, si eran mujeres, la edad que tenían. Entonces, son aspectos que seguramente tú lo tienes en cuenta en tu tesis, pero yo no la he leído. Claro. Y al hacer una presentación corta, es verdad que te pueden llevar a conclusiones a la mayoría de la gente que no son lo que a lo mejor tú mismo en tu tesis pues precisas con más detalle. Porque, por ejemplo, si los datos de Tegueste son los cabezazos, que no lo sé, o si son de otras cuevas o si son de otras cuevas. No es de los cabezazos. Pero la población y las funciones eran diferentes, completamente diferentes a las cañadas. Y yo tomé algo que comentaste, dices variaciones en Tenerife, alta intensidad pastoril y recolectora en Tegueste, pero mayor diversidad de actividades en las cañadas del Teide. Lo que se entiende. Creo que en un momento también lo dijiste. Sí, eso fue lo que dije. Es normal, porque unos eran yacimientos estables, permanentes, y los otros no. Entonces, cuando estaban allí por 3 meses o 4, pues tendrían que moverse para obtener ciertos recursos. Y aparte que, por ejemplo, en los yacimientos que son estables, permanentes, pues se realizaban otro tipo de actividades, como la fabricación de la cerámica, la artesanía, los cestos, todo ese tipo, los tejidos, que no digo que no se hicieran las cañadas también, pero creo que eso se refleja también en... Voy a tener que apuntarme en un papel, porque sí, si no voy a perder la... Yo quería, es que tengo muchísimas, bueno, era para hablar contigo a lo mejor una hora. Termina, y lo que pasa es que digo, me voy a olvidar de algo, se me va a quedar alguna cosa en el tintero. Bueno, y aquí había una cosa que me llamó mucho la atención, dijiste, La Gomera aumenta los desplazamientos del siglo XI al XIV. Lo tenías anotado en tu... Sí.
impacto del cambio climático y la conquista europea. Pero me di cuenta que cuando presentas Tenerife o El Hierro, no señalas ese cambio o no lo observas en los datos en los restos que tú estudiaste. ¿Qué te permite llegar a la conclusión del cambio climático para La Gomera? Porque yo sí tengo datos de mi tesis y de los trabajos posteriores sobre carbones, que apuntan justamente esa misma fecha para Tenerife en varios yacimientos y desde el año 94, Precó de los Vinos. Para La Palma, que por los motivos que sean, pues no entró en tu tesis. E incluso que no entra en la tesis, pero que coinciden con los datos de Fuerteventura y Lanzarote, y son las mismas fechas. Entonces, es más que nada que preguntas para que poner al corriente a las personas que están aquí y a ti mismo, porque a lo mejor tampoco conoces mi trabajo. Bueno, como para no conocerlo, por favor, Carmen. Bueno, lo primero de todo, un honor, Carmen, conocerte en persona porque no habíamos coincidido nunca. Para quien no la conozca, ella es la doctora Carmen Machado, pionera en los estudios de arqueobotánica de la isla y la primera que digamos que ha trabajado en todas las secuencias vegetales prácticamente de todas las islas y sin la cual no se hubiera hecho parte de las conclusiones que he hecho en este trabajo y yo creo que es necesario reconocer todo el trabajo que has hecho. Eso desde luego. Lo segundo, bueno, no voy a abordar todas las cuestiones que has planteado porque tampoco es el foro y terminaría aburriendo a la gente, que ya las podemos discutir en algún momento con tranquilidad. Pero bueno, básicamente, si necesitas alguna referencia más concreta, mi tesis doctoral son 943 páginas, con lo cual digamos que me explayo un poquito más de lo que he hecho en esta sesión, que bueno, al ser como de un carácter un poco más divulgativo, tampoco quería centrarme en todo porque no daba tiempo, pero que evidentemente hay dataciones previas, sí las hay. Lo que pasa es que yo me he centrado, sobre todo en los trabajos más recientes, que se ha hecho revisiones y que yo además lo he hablado tanto con Carmina como con José Farrugia, que evidentemente hay que hacer otra vez, volver a datar muchos de esos yacimientos que están dando dataciones previas a las fechas porque hay muchos problemas tanto con los laboratorios como con el propio material que se está datando, etcétera, etcétera, como tú ya bien sabes. Entonces, dicho eso, simplemente me he centrado no solo en una cuestión, digamos, de emplearlo en un método de las dataciones que tenemos disponibles, sino, como bien decía antes, de las evidencias que tenemos a nivel arqueológico, epigráfico e incluso histórico de las propias dinámicas que se dan en el norte de África y de los trabajos que tenemos más recientes que se están realizando en la costa de enfrente. Y a ver qué más tenía que comentar por ahí. El tema del cambio climático lo pongo en contexto para todas las islas, no solo para La Gomera, sino que evidentemente afecta. Lo que pasa es que lo metí en ese apartado de la diapositiva, pero evidentemente de alguna forma afecta hay un cambio bastante claro a partir del siglo XI. De alguna forma lo que pasa es que afecta a los comportamientos de forma distinta. En un lado aumentan el patrón de movilidad y en el otro desciende. Y evidentemente, pues también en la tesis hago, digamos, cuenta de que algunos de estos resultados también se pueden ver afectados por la propia composición de la muestra, ¿no? Como decía antes, en El Hierro es un solo yacimiento, en La Gomera son 40 yacimientos con composiciones distintas, en Tegueste es además de una colección que todavía estamos en proceso de estudiar en profundidad, como es en el caso del Cabrera Pinto, de tener bien datada, porque no se conoce exactamente su asociación arqueológica concreta y tampoco cronológica. Entonces, como siempre, estos son trabajos que poco a poco vamos llevando a cabo y que, bueno, pues que vamos construyendo desde la labor que has hecho tú hasta la que seguimos haciendo nosotros. Así que nada, muchas gracias por las puntualizaciones. A ti y a ustedes, porque yo sé que me extendí y tengo preguntas para largo. Nada, yo una pregunta a corte de curiosidad para profundizar un poco más sobre todo lo que comentaba nuestra compañera arqueóloga.
de las diferencias en las tareas laborales que desarrollan precisamente las poblaciones de las Cañadas y las poblaciones de Tegueste. Sí. Porque entiendo, ¿no?, que el desarrollo de patologías en la anatomía, en la osteología de los individuos responde a que si hacen actividades diversas es porque detectas patologías diversas a lo largo de los diferentes huesos, ¿no?, que componen nuestro esqueleto, ¿no? En cambio, en Tegueste ves una reiteración, ves que al revés, perdón, en Tegueste si ves que es una especialización, hay una mayor especialización en el trabajo, y depende de qué tareas, es porque ves determinadas patologías concentradas en determinados huesos, ¿eh? Si no voy errado es lo que... Sí, exactamente. Sí, esto, casi todos los datos lo que he obtenido es a partir de unos 604 individuos, de unos 50 yacimientos diferentes, y cada uno tiene sus particularidades, pero es verdad que al final lo que estamos hablando sobre todo, lo que vemos es poblaciones que tienen un rango muy diferente, digamos de patologías, por así decirlo, y también de valores de intensidad, que es a veces los que medimos. Hay poblaciones en las que uno se mueven entre rangos muy intensos y muy bajos, y otras que lo tienen mucho más concentrado, digamos que es como más consistente. Entonces eso es un poco lo que pretendía reflejar, y que evidentemente las Cañadas del Teide sin duda tiene unas ciertas particularidades, ya que algunos yacimientos incluso siguen estando ocupados a partir de posteriores de la conquista. Estamos diciendo ya, por ejemplo, dataciones del siglo XVI y XVII, como es el caso de la cueva del Portillo. Entonces eso evidentemente cambia mucho, ¿no?, los comportamientos que están realizando estas personas, porque ya están en contacto con esa población castellana. Así que bueno, espero haberles dado algunos matices nuevos y que en este ratito hayan podido aprender algo. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Gracias a ustedes por invitar.